gracias. Para mí es un verdadero placer, un verdadero honor poder ayudar y ayudar acá a esta gente. Siempre, cada vez que voy a alguna de estas reuniones, hay gente que me pide que escriba cosas, anécdotas, etc. Y la realidad es que además de ser mal escritor, yo no quiero escribir, porque creo que las cosas que yo pueda decir y demás están viciadas de subjetividades. En cambio, entonces, me parece mucho más importante este movimiento de jóvenes que tengo el honor de colaborar. Es mucho más importante, tiene mucho más fuerza, porque justamente ustedes no estuvieron. Entonces, perdón, eso le da un tremendo valor. Por eso para mí es un tremendo placer y estoy a disposición de ustedes para... No sé si es casualidad o para cumplir eso de que no hay dos sin tres. Yo también soy oriundo de Punta Alta, como Urbina y Rafael, así que no sé si será casualidad, pero así se dio. Por lo tanto, siempre he crecido viendo los aviones navales, los NA primero, los Corsarios y los Panther después, y ese fue siempre mi sueño. Mi gran deseo era poder llegar a volar el Corsario. Y así fue transcurriendo rutinariamente mi vida hasta que llegó el momento, estaba cursando cuarto año del colegio secundario y llené mi inscripción para entrar a la escuela naval, siempre con la idea de ser aviador naval. Tuve la gran dicha, la gran suerte de poder lograrlo, habiendo pasado por todos los radiadores que señaló Urbina, y poderlo lograr. En marzo cumplo 50 años de egresado de aviador naval. El rayador creo que tendríamos que pasar de vuelta, porque si me pongo de perfil, vamos a ver, los tres estamos bastante deteriorados, ¿no? Tendríamos que iniciar de vuelta. Bueno, y así es como hace 50 años me recibí de aviador naval, pasé por distintas unidades, fui instructor de la Escuela de Aviación, y así llegué al año 77, que voy de pase a esta bendita y gran escuadrilla. Cumplido mi ciclo de la escuadrilla, donde cumplí todos los pasos de adiestramiento hasta terminar como comandante del avión y comandante operativo, en el año 81 voy de pase como subjefe de la base aeronaval de Ushuaia. Y ahí me agarro la guerra. Así, un poco de sorpresa, un poco, y algo intuíamos. El 28 de marzo aproximadamente me llega la información de que me tenía que presentar a la escuadrilla de exploración como refuerzo de tripulaciones. Creo que debo haber tardado 15 segundos en juntar mi bota, el casco y el overol para ir. Así que ahí tuve el honor de vivir en esa escuadrilla de la guerra, junto con Miguel Noel, que está por ahí. Hemos volado mucho. Bueno, hablando un poco más ya, para describir un poco la escuadrilla. Esta es la misión de la escuadrilla, ¿no es cierto? Ejecutar operaciones aéreas, navales de exploración de superficie. Esta es la tarea de la escuadrilla. Y esta frase, que es muy chica y muy escueta, desde esta frase se desprende después todo el desarrollo, qué avión vamos a tener, qué adiestramiento y qué es lo que vamos a hacer. Y esa era nuestra especialidad. La guerra en el mar es sencilla desde el punto de vista que vivimos una atmósfera bastante limpia,
prefiero no hay montaña, no hay hidrografía y demás, pero sí es compleja porque justamente por esa limpieza del escenario obliga a otro tipo de operaciones, que es donde aparece la tecnología, la electrónica y los medios. La gente de superficie quiere saber dónde está el enemigo lo antes posible y lo más lejos posible. Y si puede tirarle, a pesar de que están los artilleros, nos mandan a nosotros a tirarlo lo más lejos posible. Cuando le llega la etapa a los artilleros, ya todos los buques están limados, están tranquilitos ahí para recibir. Bueno, esto es muy particular de la guerra, podemos pasar adelante. Bueno, acá les presento a los verdaderos héroes. Estas eran las vedettes de la escuadrilla. De 4 aviones, me tocó vivir la guerra con los medios más antiguos, ¿no es cierto? Más diezmados porque teníamos problemas de repuesto. Había una enmienda Humphrey-Kennedy de los americanos que nos impedían comprar los repuestos. Estamos en el año 81 y en el año 80 ya deberíamos haber recibido los aviones P-3, que eran el reemplazo de estos. No vinieron por esa enmienda, y de los 4 aviones que teníamos, el año 80 y principio de 82 nos toma con 2 aviones. Los otros 2 fueron desarmados para repuesto. Bueno, esto un poco para que vean las características. Es un bimotor, tenía 2 motores de explosión, 2 turbinas. Para despegues, aterrizajes y vuelos a baja altura era un cuatrimotor. Para el resto de los vuelos era un bimotor. El resto, así como lo ven, que era un avión grande. ¿Qué pasó? Otra vez. Era un avión bastante grande, en realidad era bastante incómodo, porque adentro estaba lleno de aparatos y cables. Hay una historia que Miguel me la podrá refrendar, que decía algo así, que si uníamos todos los cables que estaban instalados en el avión, le dábamos 2 vueltas por el Ecuador al globo terrestre. Entonces adentro era muy incómodo. La primera fotografía que ven arriba a la izquierda era la nariz. Ahí iba un operador que se llamaba operador MAD, que era un detector de anomalías magnéticas, que era para confirmar la presencia o no de un submarino. Mediante un magnetómetro, al pasar por algo arriba de algo ferroso, daba una indicación. La de la derecha es la cabina de vuelo, ¿no es cierto? Están los 2 bastones, piloto, copiloto, los aceleradores arriba, lo que estaba en la pantalla del medio, como todavía la cibernética no la teníamos, y eso era cuasi mecánico, era un repetidor de información que nos mandaba el navegante y el oficial de control de operaciones que estaba atrás. El navegante llevaba la navegación y el oficial de control de operaciones coordinaba todas las tareas de todos los operadores atrás. Los aceleradores, gran parte los manejaba Miguel. El piloto solamente ponía la potencia para el despegue y manejaba los aceleradores prácticamente en el aterrizaje. Después el resto del tiempo era tarea del mecánico. La dotación de la escuadrilla, éramos más aproximadamente 100, ¿no es cierto? Éramos 30 y... pasaron. 83 hombres, ahí estaba. 36 integrantes éramos tripulantes de vuelo. No hacíamos otra cosa que volar. Teníamos 3 tripulaciones, estábamos numeradas, 1, 2, 3. Volaba una, la otra estaba de reserva, la tercera en descanso, y así íbamos transcurriendo vuelo por vuelo. Y el grupo de tierra había 65 personas, que realmente estos fueron nuestros grandes salvadores también, porque son los que trabajaban. Nosotros volábamos, despegábamos normalmente,
4 o 5 de la mañana, 7 de la mañana, regresábamos a las 3, 4 de la tarde, y a partir de ahí toda la noche, con todas las inclemencias que significaba Río Grande, esta gente es a la que más nos mantenía los aviones en servicio. Dije que los aviones eran los más viejos, los más volados, los más castigados, con lo cual por cada hora de vuelo había una mayor cantidad de horas de mantenimiento. Y todo ese esfuerzo lo soportaron estos 65 personas que estaban en tierra, trabajando siempre de noche. Bueno, acá van a aparecer una serie de vuelos para que vean más o menos aproximadamente las tareas que íbamos haciendo. Como verán por la fecha, la escuadrilla empezó mucho antes del 1 de abril. En particular yo me integro a la escuadrilla recién el 28, pero ven que hay fechas y vuelos del 23 de marzo. En rigor de verdad, la escuadrilla no sabía qué estaba pasando, no conocía el tema del 1 de abril, pero algo en el ambiente se podía intuir. Como nuestra tarea es justamente hacer conocer lo antes posible cuál es la situación del mar, cuál es la situación de los buques propios, enemigos y de los neutrales, es que la escuadrilla empieza a operar bastante tiempo antes. Más o menos éramos prácticamente los únicos aviones que le dábamos la vuelta a la isla. Hay vuelos donde pasábamos por el este de la isla, después volvíamos, iba por ahí. Todo eso era para ir conociendo cuál era la situación de superficie. Porque no nos olvidemos que había habido barcos pesqueros, barcos extranjeros y un montón de cosas. Bueno, llegamos, ahí seguimos, más o menos durante el mes de abril vamos a ver que son todos vuelos de ese tenor. Otro más. Más o menos como verán, todos los esquemas de vuelo son parecidos. Y todos tenían que ver con ese tema de tratar de que en determinadas áreas conocer la situación de los buques de superficie que había en esa zona. Bueno, acá llegamos al 1 de mayo. Acá vivimos realmente 4 días muy intensos. El 1 de mayo me tocaba volar el polillo, es decir, la tripulación número 3, yo era integrante de la tripulación número 3. Teníamos que despegar muy temprano, a las 5 de la mañana, y darle toda la vuelta. Cuando nos levantábamos, la tripulación iba a recibir el avión, el piloto y copiloto íbamos a la central de operaciones a recibir las últimas instrucciones. El vuelo que estaba planificado para darle toda la vuelta. Nos encontramos con la novedad del ataque a Puerto Argentino. Eso motivó que demoraran el vuelo, se demoró el vuelo y nos cambiaron la trayectoria. Y cumplimos un vuelo parecido ya hacia el sur. A partir de ahora nos van a ver que casi todos los vuelos nuestros estaban debajo de las Malvinas, al sur de las Malvinas. Porque en ese momento teníamos una información de un petrolero, de un buque logístico, que los ingleses le habían vendido a los chilenos, había llegado a Valparaíso, había vuelto a tener la bandera inglesa y iba a pasar por debajo para apoyo a las Malvinas. Bueno, hicimos el vuelo el 2 de mayo
salimos otra vez a volar, ¿no es cierto? Siempre buscando. Había una información de algún tipo portaaviones, un posible portaaviones que se iba desplazando hacia el sur, que lo suponíamos que iba en apoyo de ese buque logístico que iba a pasar por debajo del Cabo de Hornos. El 2 de mayo, a las 5 de la tarde, yo era la tripulación 3, estábamos a la orden, íbamos a volar al otro día y recibimos la orden de despegar de inmediato en la operación de buque de rescate del crucero Belgrano. Cuando subimos al avión, era aproximadamente 18, 19 horas, no sabíamos qué había pasado. El despacho que nos habían mandado era bastante escueto, impreciso, y en rigor de verdad no sabíamos qué es lo que había pasado. Simultáneamente, cuando estábamos en Río Grande, cuando se ponía el sol, había siempre alarma de ataque. En parte tal vez por un exceso de celo en la vigilancia, en parte por culpa de unos borrachos que se metían por dentro de la base, entre ellos una anécdota. Detrás de la base había una laguna, un lugar muy limpio, y se había minado. Había venido, creo que gente de ejército, y había minado eso. Y una noche se metió un borracho a cruzar el campo minado, con la buena suerte de que había alguien de los que intervino en el sembrado de las minas, y que el borracho algo de entendimiento tenía, más la suerte, el señor se pudo sacar y el tipo se salvó. Todavía ni se debe haber enterado por dónde estuvo. Bueno, todas las tardes generalmente había, cada tanto, alguna alarma de ataque a la base. Cuando vamos a subir al avión, suena la alarma de ataque a la base, conclusión, se demora el vuelo, nos pasamos la tripulación, no es buena, la de la tripulación 2. No era la 1. Nos pasamos en una zanja aproximadamente media hora. Después fuimos hasta que se aclaró un poco la situación, despegamos, y despegamos creo que a las 9 de la noche. A 11 de la noche estábamos en el punto dato que teníamos del posible hundimiento de Belgrano. Todavía ahí sabíamos muy poco, pero ahí sí nos enlazamos con uno de los 2 destructores que habían estado junto al Belgrano. Realmente fue una noche, hay un tripulante del Belgrano que lo debe saber bien, pero realmente desde arriba fue una tormenta impresionante. No podíamos hacer mucho, no veíamos el barco, el destructor. Era el destructor del capitán Gracia, que era de Piedrabuena. Claro, bueno, el que estaba en el punto dato, cuando nosotros llegamos, era el Piedrabuena, que asume el control de la escena. Y bueno, empezamos a buscar con radar, con todos los medios que teníamos, a ver qué encontramos. Realmente no pasaba nada. Tiramos un par de bengalas y el destructor no las veía. La bengala, para que tengan una idea, las bengalas tenían 2 millones de bujías y iluminaba al horno. Pero había que lanzarlas de manera que se consumieran antes de llegar a la superficie, porque además, así como tenía 2 millones de bujías, tenía casi 2000 grados de temperatura, porque es magnesio puro. Y bueno, en un momento,
por radar altímetro, descendimos hasta 50 pies, sin exagerar, y ahí vimos por primera vez las crestas de las olas. Realmente un mar impresionante, la altura de la ola tenía más de 6-7 metros. Pero además no teníamos visibilidad. Entonces coordinamos, nos quedamos con el buque, lanzar bengalas, y llegamos a lanzar bengalas, y el barco nos veía, y las tirábamos las bengalas muy cerca, cada vez más cerca del buque, para ver, determinar la visibilidad. Con mucho temor las tiramos que llegaran encendidas al agua. Con mucho temor por un tema de la ley de Murphy, lo único que falta es que se la peguemos a una balsa. Bueno, el buque no veía nada, no podíamos hacer nada, entonces nos quedamos hasta las 6 de la mañana, una cosa así, describiendo una serie de circuitos con la sola idea de que nos escucharan, que escucharan los motores y que supieran que lo estábamos buscando. Evidentemente las condiciones meteorológicas eran muy diferentes y ellos estaban bastante más lejos de los lugares que nosotros lo buscábamos. Estamos ya en el 3 de mayo. El 3 de mayo, y a las 6 de la mañana, nosotros ya se nos había acabado la autonomía, viene el otro Neptune, el 111, que nos releva, hace la búsqueda, y es quien, alrededor de mediodía, primero escucha, recibe una transmisión posible de radio, posible de algún náufrago, y se queda más en la zona, y alrededor de mediodía encuentra la primera balsa. Y a partir de ahí apareció la primera, a partir de ahí empiezan a aparecer una detrás de otra. Bueno, en esos días de guerra nosotros pasábamos de el cambio de estado de ánimo permanente e instantáneo, ¿cierto? Pasamos a la euforia, la depresión, a la alegría, todo junto. Así que fue a la desazón del hundimiento de Belgrano. Al no haberlos podido encontrar, fue una tremenda alegría cuando recibimos la noticia de haber localizado las primeras balsas. El 111 se queda, que iba a la tripulación 1, se queda hasta consumir casi la reserva, con la idea de obtener más información. Así cuando llega otra vez el avión de relevo que va con la tripulación 2, se queda, ya tiene más información y continúa buscando las balsas. Ya para la tarde, a la escuadrilla, al segundo avión que estaba en zona, le ordenan suspender la búsqueda, porque ya estaban yendo otro tipo de aviones. Fueron los Electras, B-200 y otro tipo de aviones. Entonces, este avión con la tripulación 2 retoma la búsqueda esa al sur y al este de Malvinas. Cuando está llegando ya al fin de la autonomía y demás, parece tener un contacto contramedidas. Contactos contramedidas es recibir una emisión electrónica del otro. Entonces, nosotros le llamamos tener un ruido. Algo hay, pero no se pudo determinar qué. Y así ese avión vuelve. Entonces, llegamos al 4 de mayo. Eso digo, esos 3 días fueron tremendamente intensos. El 4 de mayo ya me tocaba volar de vuelta, la tripulación 3. Y cuando salimos a la mañana, a las 5 de la mañana, nos dan la orden de ir a explorar, de ir a buscar a ese sector sur-este de Malvinas, donde
el vuelo anterior había tenido un indicio de una posible presencia de algo. Bueno, y así ya vamos yendo. A las 7:30 de la mañana tenemos una recepción del radar 965 de una fragata tipo 42, el Invencible, y empezamos a hacer una búsqueda. La búsqueda es un poco compleja porque no es emisión completa, porque nosotros no podíamos emitir en forma permanente, porque toda emisión electrónica significa que el otro nos está escuchando y nos está esperando. Entonces es un jueguito de emito y no emito. Los encontramos, determinamos la posición de 4 buques, un buque grande, 3 medianos, que para nosotros era un buque grande, puede ser un petrolero grande o en este caso posible portaaviones, y 3 medianos que serían 3 destructores. Pasamos esa información y a partir de ese momento nos hacen permanecer en la zona y cada 15 a 20 minutos vamos actualizando la posición, porque ya habían a los superestandar, lo estaban alistando para que fueran a realizar el ataque. Bueno, eso más o menos es el diagrama del vuelo del 4 de mayo para el superestandar. ¿Cuál es el gran éxito del superestandar? Además de ser el avión tecnológicamente actualizado, pero el éxito del superestandar es que pueda llegar a hacer el lanzamiento sin haber sido detectado. Si hay algún indicio le daba a los ingleses de que el superestandar estaba viniendo, lo están esperando. Sabían de qué sector venían y era cuestión de estar esperando. La gran eficacia del explorador y el avión de ataque es que el explorador hace el trabajo para darle la información más precisa al atacante para que éste no tenga que emitir ni comunicación de radio y la mínima comunicación de radar. Bueno, cumpliendo los tiempos previstos, llega el superestandar, nos comunicamos, le pasamos la información y se van. Nosotros ahí iniciamos ya el regreso y pasamos a la gran alegría de euforia cuando nos dicen que estaban volviendo. Ahí hay unos 20 minutos de incertidumbre, sin saber qué es lo que estaba ocurriendo. Entonces, hasta que recibimos una comunicación diciendo que habían lanzado con éxito y que estaban regresando, con lo cual eso fue en el avión una tremenda alegría. Nosotros estábamos volviendo, ya habíamos volado 6-7 horas y ahí nos acordamos que en el avión había café, mate, sándwich y demás cosas, porque hasta ese momento no sabíamos si te acordabas nada. Bueno, un poco, a veces pregunto cómo es el tema de la aproximación. Todo esto, para no ser detectado, se llama una aproximación de bajo lóbulo radar. Esto un poquito para que tengan idea. La línea punteada, la más grande, corresponde al radar 965 de una fragata tipo 42. La del inglés o la Hércules nuestra. Una es el alcance posible, la otra es el efectivo. La segunda es esa. Los otros son los lóbulos radar el verde es la del misil, ¿no? Rafael. Una es la de control tiro y la otra es la del lanzamiento del misil del SIDAR. Nosotros hacíamos la aproximación, vamos escuchando la intensidad de la señal del radar, ¿no es cierto? A medida que teníamos bastante experiencia por el adiestramiento con las fragatas 42, en qué momento nos podían detectar o no, y con eso íbamos bajando de altura
siempre hasta que, para que no nos tuvieran el radar. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento en que ya no teníamos más alternativa, entrábamos en el radar sí o sí. En ese momento estábamos con máxima potencia, subíamos unos metros, emitíamos el radar media vuelta. Llegamos a emitir nada más que en el sector donde ellos estaban, actualizábamos la posición, punta abajo, a ras del agua, a cambiar violentamente el rumbo y nos íbamos lo más rápido posible. La posibilidad que teníamos de zafar de un posible encuentro con el Sea Harrier es absoluta. ¿No es cierto? La diferencia de velocidad, maniobra y demás es tremenda. Así que lo único que el salvoconducto que teníamos era la electrónica y hacer las cosas lo mejor posible. Una anécdota. En un momento dado, teníamos el temor, bueno, nos aproximábamos hasta las 50 millas, 60, 55 millas. El alcance del Sea Harrier estaba en las 80. Entonces el temor nuestro es que ellos pusiesen una sección, una paca arriba y nos estuvieran esperando. De ahí es que cada vez que emitíamos, hacíamos punta abajo y cambiamos el rumbo violentamente para escapar por algún lado. Estábamos escapando en una de esas, fue un día donde había poco viento, había una capa de nubes muy baja, entonces estábamos volando 600, 700 pies debajo de la capa de nubes. Con lo cual la capa de nubes nos daba la cobertura por si teníamos a los Harrier arriba. En un momento dado hay un claro de unas 20 millas, un sol radiante, y justo estaban interceptados, nos metíamos en el medio del claro, nos miramos con Proni y dijimos, peguemos la vuelta, y le dimos toda la vueltita al claro con tal de no aparecer por esas casualidades al alcance de ellos. Bueno, sigamos. Sí. Una preguntita con respecto a este tema tan importante de los preavisos, donde con un buen preaviso el enemigo se armaba muy bien para recibirnos y voltear los aviones, lamentablemente. En el caso de ustedes, el despegue de la pista y demás, ¿ustedes en algún momento se enteraron si fue avisado por la fuerza, por los vecinos a la fuerza inglesa? Si también, como tengo entendido que avisaban los despegues de los aviones de ataque, los exploradores también los habrían avisado. Sí, sin la menor duda. A través del radar de los chilenos, a través de observadores también, prácticamente informaban todo el movimiento de aviones. ¿De vecinos de ahí del aeropuerto? Puede ser que algunos no haya habido. Lo que pasa es que acá, para no ser demasiado largo y tedioso, en el caso nuestro, ¿no es cierto?, además de emitir intermitentemente, íbamos cambiando la frecuencia. Entonces, emitíamos con el radar en este punto, nos acercábamos y emitíamos con menor potencia para hacerle creer al otro que nos estábamos leyendo. Y después volvíamos a emitir con toda la potencia para tratar de sorprender. Eso era nuestra maniobra para hacerlo. En cuanto al Super, el Super tiene el radar que tiene el Super estándar, no es radar de búsqueda, es un radar de control tiro. Entonces tiene que emitir poquito, enganchar el blanco para pasarle todos los datos al misil, porque una vez que el misil va hacia el blanco que estuvo enganchado en el radar. Si el Super estándar, por esas casualidades, tuviera que buscar con su propio radar, como el alcance del misil eran 17 millas, lo están esperando y dicen, bueno, a ver, está a 3 minutos de lanzamiento. Entonces están todas las armas esperando y apuntándolo para. La combinación ideal es el explorador y el Super, pero lo cual tampoco es que el Super solo no pudiera trabajar. De hecho, lo ha hecho
Atlantic Conveyor y con el Invencible. Bueno, esta es una imagen del Sheffield antes y después. Así quedó cuando extinguieron el incendio. El gran daño del Sheffield no fue tanto la explosión, porque el tamaño del explosivo de la cabeza del misil no es tan grande. Pero sí, adentro el motor siguió encendido y son miles de grados de temperatura. Bueno, sigamos. Bueno, más o menos esto es, digamos, lo más importante que hicimos. Posterior seguimos volando hasta más o menos hasta el desembarco de San Carlos. Después del desembarco de San Carlos ya nuestra presencia no era tan necesaria, pues ya estaban acá. Pero los aviones nuestros también estaban bastante deteriorados. Yo no lo dije, pero el 111 fue armado con restos de otros motores, y ya se fueron una espora para hacer mantenimiento. Y todas las tripulaciones, creo que después del 14, 15, no me acuerdo, nos fuimos a espora y nos empezamos a adiestrar en el lanzamiento de minas. En un momento dado se planificó minar la boca de San Carlos, del estrecho de San Carlos. Estuvimos practicando para hacer el lanzamiento. Después de efectividad realmente del minado, por la cantidad, podíamos llevar nada más que 3 minas, y por la precisión del lanzamiento, en realidad no iba a tener ningún resultado. Y con eso, así llegamos prácticamente al fin de la guerra para nosotros. Bueno, la escuadrilla fue condecorada, honor al valor del combate por la propia Armada. También fue condecorada por el gobierno de la provincia de Santa Fe. Yo después tuve la suerte del año 86-87 de ser comandante de la escuadrilla. Ya no teníamos el Neptune, sino que teníamos Electra. Y tuve la suerte de recibir, y la satisfacción de recibir esta condecoración del gobierno de Santa Fe. Siempre hago un gran reconocimiento a quien fue el segundo comandante, ya fallecido. Mucho se dijo acá, el control moral de la gente, de mantenernos controlados, y gran mérito fue de este señor, que era nuestro segundo comandante. Era una gran persona, a lo mejor no debidamente reconocida por sus valores profesionales, pero un gran profesional. Y era muy peculiar, tenía dichos muy mundanos y muy efectivos. Uno de los que más recuerdo era permanentemente en la boca del capitán Marioni, era marcación a lo pasarela, aliento en la nuca. ¿Qué significaba? Que tuviéramos controlado a la gente. Entonces no podíamos estar en lo que éramos plana mayor, y más yo, que era un agregado a la escuadrilla, porque me recuerdo que yo estaba en Ushuaia y a mí me incorporan para completar las tripulaciones. No podíamos estar quietos o haciendo nada si no estábamos detrás de aquellos, ¿no? Buscándolos y viendo qué es lo que hacen y corriéndolos y haciendo nada. Gran mérito, creo que la escuadrilla tuve una gran satisfacción de haber integrado a la escuadrilla, muy honrado de los suboficiales, de los mecánicos, de los tripulantes que hemos tenido, y le asigno un gran mérito a Capitán Marioni. El otro reconocimiento
Pasar a ver si... El otro reconocimiento es la tripulación 2. Como dije, éramos 3 tripulaciones. Antes volábamos mezclados, de acuerdo con las operaciones, y después, una vez que empezaron las acciones, volábamos dentro de lo posible, el 90 y pico % de los vuelos, siempre lo mismo. Es decir, por eso fuimos una tripulación 1, una 2 y una 3. La tripulación 3, que es la que yo integraba, fuimos condecorados por la Armada por ese exitismo que tiene el argentino, ¿no es cierto? Porque no es que hicimos nada extraordinario, sino que tuvimos la suerte del éxito notable, notorio, trascendente. Entonces la tripulación 3 fue condecorada por el hundimiento de Sheffield. Muchos años después, no hace tanto, Miguel, ¿cuántos? 5 o 6 años atrás, se acordaron de que hubo una tripulación 1 que encontró a Belgrano. Entonces fue condecorada la tripulación 1. Y quedó en el medio la 2. Y la 2 era tan o mejor que la nuestra. Y lamentablemente, por ese exitismo que, como yo siempre digo, ¿se acuerdan de quien metió el gol? No que hizo espacio, Agustín salvó la goleada atrás, ¿no? Eso es un poco de eso. Entonces, siempre quiero hacer un reconocimiento a esa tripulación. Bueno, ahí hay la de arriba, izquierda, corresponde a la inauguración del Museo de la Aviación Naval, es parte de la tripulación 3, el que está más al extremo mirándolo de frente a la izquierda, soy yo, después viene el capitán Proni, Pernucci, que era operador, un artillero, y Pampa Javera, que era el mecánico. Hoy cuando se habló un poco de los estados de ánimos y demás, al Neptune se subía por una escalera detrás de la rueda del nariz, se entraba por el piso. Yo les aseguro que la bota pesaba una tonelada. Cada vez que uno tenía que levantar el pie para pisar la escalera, la bota era pesadísima. Y siempre me acuerdo, Saavedra era el cabo principal, era muy joven, pero además tiene un rostro medio añiñado. Siempre fue un aspecto de menos años de los que realmente tenía. Y yo me acuerdo que subía, me daba vuelta y lo veía con una cara de espanto. Y yo pensaba que él debe estar pensando lo mismo de mí, ¿no es cierto? Digo, si yo aflojo ahora, este sale corriendo, así que había que subir, había que continuar y subir. La foto de abajo fue en un día de la aviación naval, donde estamos parte de la tripulación 3, hicimos el guiado y los dos pilotos superaerondanos. Bueno, espero, a ver si no fui tan ameno como el asesor. Bueno, muchas gracias y si hay alguna aclaración, alguna pregunta, trataré de responderla con... Yo creo que es muy interesante el caso. No sé, debe haber habido otros casos, pero de pronto, porque también tendría que hablar, ¿no? Pero esto lo haríamos interminable, pero en el caso tuyo sería interesante preguntarle cómo vivió sola, quizás, con sus hijos, la guerra en Ushuaia de tu señora. Hay que preguntarle a ella, digo. Sí, a ella. Es la parte dura de esto, porque realmente permitime, uno como profesional disfruta la guerra profesionalmente y humanamente es terrible, ¿no?
estoy en casa con un problemón grande así. Bueno, me tocas un tema muy íntimo. Cuando volábamos, hacíamos el vuelo, teníamos un día de descanso, más o menos aproximadamente, y después entrábamos en la reserva. Algo que no le deseo a nadie en la guerra es la posibilidad de ir a la casa. Entonces, en algún momento, en un impasse de la guerra, yo me iba a casa, aprovechando los aviones de transporte. Los aviones que yo operaba desde la base aeronaval Río Grande, y los aviones de transporte durante la noche, por problemas de espacio y demás, iban a la base Ushuaia. Entonces yo aprovechaba ese vuelo, a última hora me iba a Ushuaia, estaba la noche en casa y a la mañana siguiente volvía. El volver es tremendo. Tremendo. Teníamos una hija, la tercera, ¿cuánto tenía? 2 años. Llegó con 2 meses y se fue con 2 años. Sí, tenía un año y pico. Y se me colgaba era realmente terrible, muy duro. Además vos perdiste 2 compañeros. También, sí. Cosa que vos sabías. Un aviador y un infante. Sí. Pedro Yaquino era compañero mío de Escuela Naval. Ya Urbina con todos los detalles. Y otro compañero mío, Carlos María Subizarreta, que el día, si mal no recuerdo, 21 de mayo, era segundo comandante de la escuadrilla de ataque, la tercera de ataque. Estaba la fotografía que tenían por ahí en la carpa, con los aviones A4. Era el segundo comandante y fue hasta el estrecho San Carlos a tirar las bombas. Las bombas no le salieron. Es parte de esa fluctuaciones del estado de ánimo tremendo. Estábamos tres compañeros, el Subizarreta Francisco, que estaba en Superetandar, y yo éramos 3 compañeros de formación que estábamos en Río Grande, con lo cual nos acompañábamos y nos despedíamos cuando salíamos a volar y nos estábamos esperando cuando regresábamos. Lo fuimos a despedir a Subizarreta. Cuando calculábamos la hora que teníamos que volver, llamábamos a una central de operaciones donde estaba el radar, la información radar, y ahí nos enteramos que estaban volviendo los 3 aviones. Entonces ya nos distendimos felizmente, porque habían salido 3 y volvían los 3. Y íbamos caminando hacia el hangar para recibirlo. Y justo cayó una lluvia, las lluvias de Río Grande, la llovizna, fue mucho, una llovizna que humedeció la pista. Salimos corriendo, uno Kurilove, que era piloto de Superetandar, que hundió el Atlantic Conveyor, salió corriendo porque había una máquina de frenado. Las pistas nuestras tenían un aparato que era como los cables de frenado del portaaviones. Los aviones en el portaaviones enganchan sobre un cable, y ese cable se va frenando a la medida que se va estirando. En las bases aeronavales hay una máquina de esa. No estaba en marcha, salió corriendo para avisarte que lo pusiera, la pongan en marcha. La lluvia fue sorpresiva, pero el avión A4 era muy delicado en el control direccional, fundamentalmente con pista mojada. No podían esperar porque venían con el mínimo de combustible y aterrizaron así como estaba. Subizarreta pierde el control del avión, el avión se va
fuera de la pista y cumpliendo el procedimiento, porque tenía las bombas abajo, lanza las bombas en emergencia y se eyecta. La explosión del asiento fue un tema tremendo que todavía me acuerdo. Todavía tengo el recuerdo del ruido ese cuando explotó el asiento. Y bueno, pareció, el asiento no tomó la altura completa, entonces prácticamente impactó con el asiento sobre la pista y falleció en el hospital.